al doctor Cámara, al doctor Sabia y al doctor Valdés. Y tengo una hora más o menos, un poco menos, un poco más, para hablar de un tema tan amplio como las estrategias de reperfusión en accidente cerebrovascular isquémico. Un tema que a veces es solamente la reperfusión, discusión de congresos, pero vamos a intentar de una manera práctica, de una manera integral, llevarnos los conceptos más importantes del manejo del accidente cerebrovascular isquémico agudo. Y vamos a empezar con cuestiones básicas. ¿Qué ocurre en el momento de un evento cerebrovascular? Básicamente, lo que ocurre es la disminución del flujo sanguíneo cerebral de manera abrupta, en este caso por la oclusión del vaso, ¿sí? Cuando ocurre esto, cuando empieza a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, a medida de que el mismo va disminuyendo desde valores normales hasta valores críticos, todo lo que sería no solo el tejido neuronal, sino también todo lo que sería, digamos, la neuroglía y el compendio neuroglial, ¿sí? Empieza a producir o a sentir un déficit. Está bien que pasa por desde tejido normal, la oligoemia, que es tejido viable y sin riesgos, pero con disminución del flujo, la penumbra, que empieza a ser un tejido que tiene disfunción neuronal, ¿sí? Que me da síntomas neurológicos, pero que todavía tengo la posibilidad de revertir, ¿sí? Este posible daño, que todavía el daño es reversible. Pero lamentablemente, si la disminución del flujo continúa, voy a terminar en digamos, en un daño irreversible del tejido en el infarto cerebral. Para verlo de otra manera, digamos, a medida de que digamos, va disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, paso de un tejido digamos, cerebral normal a esta área de oligoemia, al área de penumbra, donde, como dije, tengo síntomas, es oligofuncionante, empieza a darme síntomas, pero todavía es un tejido salvable, al área del núcleo de isquemia, que podemos conocer también como core isquémico. Y sabemos que a medida que pasa el tiempo, si yo no logro recuperar este flujo, ¿sí? Esa penumbra, ese tejido en riesgo que yo tengo, va a empezar a ir lamentablemente evolucionando a un tejido ya infartado, ¿sí? Y esto es un proceso, no es que cuando se ocluye un vaso todo ocurre de golpe, que cuando se ocluye un vaso de repente tengo isquemia cerebral. Recuerden que el sistema circulatorio cerebral es un sistema de colateralidades. Recordemos el polígono de Willis, la comunicación de territorio derecho con izquierdo, anterior con posterior, pero no solo esas colaterales grandes del polígono de Willis, sino también a través de pequeños vasos leptomeningios. Dentro del mismo territorio, por ejemplo, carotidio izquierdo se puede conectar anterior con posterior, inclusive dentro, digamos, territorios más pequeños, dependiendo de arterias más pequeñas, puedo tener colaterales. Por lo tanto, normalmente tengo una área, digamos, más cercana al sitio de oclusión, un área donde tengo menos llegada de colaterales, donde empieza rápidamente a dañarse el tejido y tengo esta isquemia cerebral, este core, rodeada de un área de penumbra, de oligoemia, donde el flujo ha disminuido, pero por el momento, gracias a las colaterales, todavía es salvable ese tejido. Entonces, el objetivo principal de los tratamientos de reperfusión del accidente cerebrovascular isquémico agudo justamente es restaurar rápidamente ese flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Para básicamente prevenir la progresión al infarto irreversible, intentar salvar lo máximo posible ese tejido en riesgo, esa penumbra isquémica, para evitar que evolucione al infarto cerebral y obviamente de esta manera mejorar el desenlace funcional del paciente. Y la historia del tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico agudo, del tratamiento de reperfusión, empieza hace 30 años con la publicación del primer trabajo en el NINDS en 1995 en el New England, que por primera vez muestra que hay un tratamiento específico para el manejo del accidente cerebrovascular isquémico agudo, en este caso con alteplase, ¿sí? Que indicado las primeras 3 horas del inicio de los síntomas, aumentaba la posibilidad de que el paciente viviera o sobreviviera a la CB sin secuelas o con, digamos, una disminución de las mismas. Tanto así como
tratar 100 pacientes para tener 32 pacientes que, digamos, estuvieran mejor del inicio del ACV e inclusive 13 pacientes que no tuvieran secuelas del mismo. Y esto fue un avance increíble. Recuerden que antes de eso prácticamente no teníamos un tratamiento específico. Lamentablemente, si vemos la conclusión de ese, digamos, mismo trabajo en New England, en vez de comenzar con una frase, digamos, que diga, al fin tenemos un tratamiento específico, estamos cambiando la historia de la enfermedad cerebrovascular, comienza con la frase negativa que es, a pesar del incremento del riesgo de sangrado intracerebral, y continúa con los beneficios demostrados de la trombolisis. Esto en realidad hizo que durante mucho tiempo y lamentablemente a veces actualmente todavía se tenga miedo al uso de el tratamiento trombolítico por este riesgo, digamos, potencial de hemorragia cerebral. Riesgo que existe, estamos trombolizando a un paciente, pero sabemos que ese riesgo es cada vez menor si sabemos manejar ciertos parámetros, podemos disminuirlo mucho, es un riesgo que podemos aceptar por el gran beneficio que tiene el paciente. Por lo tanto, elegir correctamente el paciente va a hacer que no tengamos o tengamos un mínimo riesgo y debamos dar vuelta estas frases, ¿sí? Y olvidarnos y sacar el riesgo, el temor a la hemorragia cerebral del tratamiento del accidente cerebrovascular con fibrinolíticos. Y esta historia, que comenzó en 1995 con la primera publicación, ha seguido durante prácticamente ahora 30 años, pasando primero con los diferentes estudios que fueron haciendo que la ventana se extienda de menos de 3 horas hasta 4,5 horas, ¿sí? Y posteriormente, en los últimos años, fueron agregándose, que vamos a hablar respecto a eso en un ratito, estudios sobre el otro trombólítico. Estamos acostumbrados de usar el alteplase. Empezaron ya 2012, 2015 los primeros trial del trombolítico de tercera generación, que es el Tenteplase, y el año pasado, alrededor de noviembre, si no me equivoco, se aprobó la utilización de Tenteplase en la Argentina y lo tenemos a dosis de ACV y a dosis de infarto de miocardio. Algo importantísimo, voy a volver atrás porque no sé si quedó muy claro, que nosotros siempre decimos cuando hablamos de accidente cerebrovascular isquémico agudo, es el mantra del tiempo de cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vemos en este gráfico, si yo no logro reperfundir rápidamente ese tejido, va a evolucionar, ¿está bien?, de penumbra a infarto. Entonces, yo tengo que intentar lo antes posible dar el tratamiento, ¿sí? Y como dijimos, digamos, lo aprobado y lo demostrado de beneficio del alteplase, el tecneteplase, o sea, la trombolisis, es los primeros 4,5 horas desde el inicio de los síntomas. Pero para entender un poquito más, vayamos a la fisiopatología de la fibrinolisis normal, ¿sí? Sabemos que cuando tenemos un trombo formado, entre otras cosas, plaquetas, glóbulos rojos, fibrina, sabemos que es un poco más complejo, podemos hablar de factor de von Willebrand, todo, pero quedémonos con la fibrina, ¿sí? El plasminógeno es activado a plasmina, ¿sí? Y los trombolíticos, la teplasa, la tecneteplase, lo que hacen es potenciar o activar, digamos, la activación del plasminógeno en la forma de plasmina. Y es la plasmina la que, digamos, lisa la fibrina, lisa las redes de fibrina y permite, digamos, o libera los productos de degradación de fibrina. Y, entre otras, el famoso PAI, el inhibidor del plasminógeno, es una de las enzimas que inhibe el efecto de los trombolíticos, de los fibrinolíticos. Si lo vemos más, digamos, detalladamente, tenemos el trombo, vemos que en la red de fibrina se encuentra el plasminógeno, que en este caso el alteplasa, ¿sí? Este fibrinolítico, dentro de la red de fibrina del trombo, activa el plasminógeno a la forma de plasmina y es el que libera, está bien, digamos, destruye por así la red de fibrina y libera los productos de degradación. O sea, la activación, la conversión en plasmina y en sí la fibrinolisis. ¿Y por qué es importante esto o repasar esta fisiopatología? Básicamente porque quiero hablar de este cambio que estamos teniendo dentro de los tratamientos agudos, ¿sí? De esta aparición del nuevo fibrinolítico, que de a poco lo vamos a ir viendo. Porque el alteplasa, que
digamos, es lo que hemos tenido casi exclusivamente durante 30 años y que seguimos teniendo en un montón de centros y que la verdad ha cambiado la historia del manejo del accidente cerebrovascular, también tenía y tiene sus limitaciones. Es una medicación que tiene vida muy corta, ahora lo vamos a ver, por lo tanto requiere un bolo que se da, digamos, el 10% de la dosis en bolo y posteriormente, en una hora posterior, se completa el 90% de la dosis. Por lo tanto, necesito tener un goteo que lo correcto sería hacerlo con una bomba de difusión continua. ¿Está bien? Entonces requiero tener bomba, requiero tener un personal que pueda manejar correctamente la bomba. Todos aquellos que utilizamos bombas sabemos que a veces en el momento que más la necesitamos, tenemos complicaciones con las vías especiales y demás, lo que hace engorroso el tratamiento. Muchas veces entre que yo preparo el bolo, indico el bolo y voy preparando la bomba, hay un intervalo de tiempo, puede haber retrasos, ¿sí? Y es bastante fácil que se pueda producir errores en la dosificación. Vamos a verlo más adelante, pero la dosis del fibrinolítico, el ATP, se calcula por miligramos kilogramos, ¿sí? 0,9 miligramos kilogramos con un máximo de 90. Pero yo siempre hago la misma pregunta. ¿Alguno sabe cuánto pesa, por ejemplo, su padre, su madre, no sé, un compañero de trabajo? No, la verdad es que personalmente yo no lo sé. Puedo calcularlo o imaginarme que lo calculo, sí, pero puedo cometer muchos errores. Entonces, existe la posibilidad de errores en el cálculo de la dosificación. Dentro de cierto margen esto no varía mucho, pero puede llegar a variar bastante la dosificación que yo le doy al paciente. Entonces es una medicación que es un poco más compleja o engorrosa la preparación y la administración, que tengo que, digamos, hacer rápidamente los cálculos, que me puedo llegar a equivocar haciendo los cálculos de la dosis, por eso siempre se recomienda tener un cuadro, digamos, previo que me diga según el peso del paciente rápidamente cuánto es el bolo y cuánto es la preparación de la infusión, pero también en aquellos pacientes que vamos a ver que tengan que recibir, además del fibrinolítico, por ejemplo, son candidatos a tratamiento endovascular o trombectomía mecánica, y yo tal vez ese paciente lo tenga que trasladar de un centro a otro. Trasladar un paciente recibiendo una medicación como esta en infusión continua es complejo, o en muchos lugares no se hacen, está personal muy preparado, entonces eso muchas veces retrasa la posibilidad de trasladar al paciente. Esto lo sabemos hace mucho tiempo y estaba siempre, digamos, el pensamiento, ver cómo podemos mejorar, ¿sí? Este fibrinolítico de segunda generación, tal vez con un fibrinolítico que tenga una, digamos, vida media más prolongada y que no requiere esta infusión continua y que tenga más especificidad para, digamos, para actuar uniéndose a la fibrina. Y ahí es cuando aparece en este juego el tecneteplasa. El tecneteplasa es una modificación genética del alteplasa, ¿sí? Lo consideramos hoy en día un fibrinolítico de tercera generación, conocido muchas veces como TNK, y básicamente lo conocemos como TNK porque es una, digamos, variación en el sitio T, N y K, y básicamente esa variación en los sitios hace esto, que aumenta 80 veces la resistencia al PAI. ¿Se acuerdan que yo había mostrado en una de las primeras diapositivas, Filminas, que el PAI era una enzima que inactivaba el trombolítico, ¿sí? Entonces es 80 veces más resistente a esa inactivación y al mismo tiempo tiene más especificidad para la fibrina, el tecneteplase, el TNK, que el alteplase. Esto hace que active plasminógeno específicamente o más específicamente dentro de la red de fibrina y potencialmente disminuye las posibilidades de complicaciones hemorrágicas sistémicas. Entonces, comparando un trombolítico con otro trombolítico, tenemos que, digamos, la dosificación, como dijimos, el alteplasa es 0,9 miligramos kilo con máximo de 90, que la tenemos que dar, como dijimos, en un bolo del 10% y después la infusión. El tecneteplasa es 0,25 miligramos kilo, pero es por rango. No se da, digamos, no es lo soy, sino que tengo un rango según el kilo, doy tal rango o tal rango, ¿sí? Como dijimos, es 80 veces más resistente al PAI, ¿sí? A la enzima que inhabilita los trombolíticos, tiene 15 veces más especificidad de fibrina, o sea que en ese gráfico que les mostré del fibrinolico activando el plasminógeno, lo hace más en el trombo de fibrina, lo cual disminuye el riesgo o mostró menos coagulopatía sistémica. El tema de que yo lo pueda dar en un bolo,
Está bien, a diferencia de infusión continua, o sea, el tenecteplase se prepara y se da en bolo en 5 o 10 segundos. ¿Por qué? Porque tiene una vida media más prolongada, ¿sí? Y otra de las cosas bastante importantes, que viene un poco de la mano de la coagulopatía sistémica, es que conserva mucho mejor el fibrinógeno que el alteplasa. Entonces, como dijimos, es más fácil de administrar, no requiere infusión continua, tiene menos margen de error de dosis, es más rápido y es, digamos, más rápida la aplicación. Vamos a ver que es más eficiente en cuanto a los tiempos, disminuye los tiempos desde que el paciente ingresa hasta que inicio y doy el bolo, e inclusive los tiempos de lo que yo les conté, del traslado del paciente en aquellos centros que tal vez pueden ofrecerle fibrinolisis, pero no pueden ofrecerle, por ejemplo, un procedimiento como la trombectomía mecánica. Entonces no tengo que esperar que termine la infusión de 60 minutos o planificar un traslado complejo, le puedo dar el bolo y trasladarlo, ¿sí? Es más fácil de indicar en situaciones especiales, como por ejemplo aislamientos por infección, es solamente un bolo. Y en su momento, cuando salió uno de los temores y una de las preguntas que siempre se hace es, bueno, pero normalmente nosotros tenemos en mente que cuando yo estoy en esos 60 minutos de infusión de alteplase, si ocurre algo, yo puedo finalizar la infusión y detener por así, digamos, no darle la dosis completa, y está el temor del tecneteplasa de que yo le doy la dosis completa del TNK y que si pasa algo no puedo suspender. Ese miedo no se ve reflejado en la realidad es que el Teneteplas es, digamos, tan seguro como el Alteplase, inclusive ha tenido o no ha tenido tantos otros efectos como por ejemplo el angioedema que tiene el Alteplase, o sea que ese potencial temor a que yo no puedo cortar la infusión porque es un bolo, en realidad no se ve en la práctica que tenga algún efecto sobre la seguridad del paciente. Esto solamente para mostrárselo, hubo varios ensayos clínicos que compararon, bueno, es no inferior el alteplase al tecneteplase, seguridad demostraron todos, estaban los ensayos clínicos evaluando la no inferioridad del alteplase y tecneteplase. Por un lado, cuando el paciente tenía oclusión de grandes vasos, o sea, tenía un trombo en un gran vaso que iba a requerir, por ejemplo, trombectomía mecánica. Vamos a hablar de eso. Cuando comparábamos los dos, el alteplase y el tenelplase, le iba mejor al tenelplase que el alteplase y se convirtió en la indicación, primera indicación de fibrinolítico más la trombectomía del tenelplase. Probablemente esto que vimos de mayor especificidad por la fibrina y toda, que actúe directamente y aumente la lisis de ese trombo, ¿sí? Pero también después de varios metaanálisis, digamos, de publicación de varios ensayos clínicos y un metaanálisis del año pasado, también demostró superioridad sobre el alteplase cuando no hay oclusión de grandes vasos. Por lo tanto, es igual de seguro, ¿sí? Es por lo menos igual de, digamos, efectivo o más efectivo, sobre todo en cuando hay oclusiones de grandes vasos. Y eso nos llevó a algo que está ocurriendo en la realidad actual, a una discusión que ya creo que ya no es más discusión, y ahora que tenemos Tecneteplase en la Argentina, probablemente estemos empezando, como está pasando en todo el mundo, a virar, ¿sí? Que es necesario, es el momento de pasar de la alteplasa en stroke, en ACV, al Tecneteplase, y tal vez agradecerle al alteplase estos 30 años que nos ha dado tratamientos. Y básicamente las recomendaciones y lo que en realidad se dice, digamos, a nivel internacional es que sí, que no solo esto que ha demostrado seguridad y que ha demostrado eficacia, que sea más práctico, que haya disminuido los tiempos, desde que el paciente ingresa hasta que yo le doy el bolo, desde que el paciente ingresa hasta que le doy el bolo y lo puedo derivar si es necesario, el equipo de salud se siente más cómodo, todas las encuestas que se han hecho a los equipos de salud sienten que es más práctico, se sienten más seguros, a que la realidad es que probablemente iremos virando en todo el mundo, por lo menos en la indicación de ACV, el alteplase por el tecneteplasa. Y sobre esto, nada, dos palabras. Las guías fueron, digamos, cada vez recomendando más el alteplase sobre el tecneteplase, sobre todo seguro cuando hay oclusión de grandes vasos. Las últimas guías no tienen en cuenta este último metaanálisis, aunque por evidencia decían que se podía usar como alternativa porque no había, digamos, por el tema de no inferioridad. Después, recomendaciones de expertos dicen, en realidad, si pueden directamente usar el tecneteplase por todos los beneficios extras que demostró y que estuvimos charlando.
Entonces, si nos paramos ahora, ¿sí? En todo lo que estuvimos hablando, sabemos que paciente con accidente cerebrovascular isquémico agudo, ¿sí? Primer tratamiento que tenemos, siempre y cuando el paciente se presente en las primeras 4,5 horas del inicio de los síntomas, son los fibrinolíticos, alteplasa, tecneteplasa, el que tengamos y que probablemente, como dije, viremos, ¿sí? Progresivamente hacia la tecneteplasa. Esto lo dejé acá porque vean lo importante y lo efectivo que es, y obviamente lo que habíamos dicho, a medida que pasa el tiempo, cómo va perdiendo esa efectividad. Por eso, y vamos a hacer siempre hincapié en esto los neurólogos, el tiempo es cerebro. Muchas veces nos hacen esta pregunta, o vemos situaciones en las cuales el paciente entra y el abogado dice, bueno, calmémonos, el paciente acaba de ingresar y hace 2 horas que empezó el ACV, tenemos hasta las 4 horas, no. O sea, eso es un concepto completamente erróneo. No hay que esperar a ver qué pasa, no hay que esperar a ver si el paciente mejora o no, no hay que tranquilizarnos porque a medida que pasa el tiempo pierde efectividad el tratamiento. O sea, esta locura que ocurre cuando un paciente ingresa, porque sabemos que a medida que más rápido lo hagamos, tiene que ser igual si el paciente ingresa con 1 hora, con 3 horas, con 4 horas. No podemos jugar con ese tiempo, ¿sí? Y para que vean qué significa esto, les traigo otros valores. Por ejemplo, el PCI en IAM con Supra es de 17, son excelentes valores. Tenemos varias guías, ¿sí? que nos hablan sobre recomendaciones del manejo del accidente cerebrovascular isquémico agudo, sobre todo en la parte de fibrinolisis. Les recomiendo el consenso multisocietario que se hizo en la Argentina. En este momento se está actualizando, o sea que en breve debería salir la versión actualizada, que ya habla de TNT+, que ya habla de otros, digamos, actualiza parte de lo que es trombectomía mecánica. Lo interesante es que no solo, digamos, está hecho por nuestras sociedades científicas, es en español, es accesible, está en la revista Medicina, después se los vamos a hacer llegar, y eso hace que sea fácil la lectura, si se complica un poco la lectura o la interpretación en inglés. O sea, que sepan que tenemos este consenso y que se está en este momento actualizando. Y ahora bien, pasado la introducción de la fibrinolisis, ¿sí? Pasada la introducción de cómo actúa, pasada la introducción de por qué estamos mirando el alteplasa, el tecneteplasa, y vamos a ir a lo práctico. Llega un paciente que ingresa por un accidente cerebrovascular isquémico agudo, o sea, por un síntoma neurológico focal de inicio agudo, que interpretamos que es un ACV. Ingresa a la guardia. ¿Qué voy a hacer? Como cualquier paciente que ingresa por una emergencia, voy a evaluar obviamente su estabilidad hemodinámica, a la ABC lo voy a hacer en todos los pacientes, pero pensando que es un ACV voy a empezar a pensar en varias cosas. Primero, revisar al paciente, revisar el examen neurológico. Nosotros hacemos un examen neurológico que deben haber escuchado, la escala de NIH, la escala NINS, que es una escala simple de aplicar, con lo que nosotros decimos a los neurólogos como examen neurológico nos parece muy básico, pero es muy fácil de aplicar con reglas muy sencillas, que va desde el estado de alerta, si responde respuestas, el lenguaje, la articulación si tiene disártera, la movilidad de la cara, de los brazos, las piernas, la sensibilidad. eh, Siempre decimos lo mismo, lo importante es revisarlo. Hoy en día hablamos un poquito más allá de esta escala que la tenemos que hacer, de intentar interpretar qué tan discapacitante es para el paciente. Sabemos que a mayor escala, mayor severidad de la ACV, ¿sí? Deberíamos estar familiarizados con esta escala y se pueden hacer entrenamientos gratuitos, inclusive en castellano, tienen páginas de sociedades, digamos, internacionales y gratis para hacer estas escalas y poder entrenarse. Obviamente tomar todos los signos vitales del paciente, la presión arterial, de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, vamos a esperar una saturación 90-95 más. Vamos a controlar la presión arterial. Sabemos que el episodio cerebrovascular agudo se asocia a una hipertensión reactiva. Sabemos que bajar esa hipertensión que va a producir una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Por eso, bajo ningún concepto, nosotros vamos a bajar, ¿sí?, esa presión arterial reactiva, excepto que, por ejemplo, supere los 220, digamos 120, podemos ser bastante permisivos y el paciente no tenga una indicación para controlarlo aún más. Obviamente, si el paciente va a ir a tratamiento fibrinolítico, tenemos que tener como límite ahí sí 185, 110, pero nunca bajar más del 20% del ingreso de esa presión arterial, ¿sí? Y hacerlo obviamente con drogas titulables. Entonces, va a ingresar,
lo vamos a revisar, vamos a intentar calcular este NIH, vamos a intentar interpretar qué tan discapacitante es para el paciente la ACV que está teniendo, ¿sí? Puede ser que yo le calcule un NIH bajo porque tal vez tiene una afasia leve y el paciente tiene una paresia moderada solamente de la pierna y algo mínimo de la cara y que el NIH no me dé muy alto, pero para el paciente diestro que no puede hablar correctamente tal vez es muy discapacitante. Por eso digo, están los valores de escala y hoy en día también le damos mucha importancia a lo que el médico interpreta de la discapacidad potencial del paciente. Paso siguiente, mientras vamos evaluando esto, mientras vamos evaluando los signos vitales, vamos a intentar saber cuándo empezó. Importantísimo el tiempo, 4,5 horas. Para eso vamos a intentar ser lo más exacto posibles. Le vamos a preguntar al paciente si puede colaborar. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó a sentirse mal? ¿Qué estaba haciendo? Hace una hora, hace media hora, estaba viendo tal canal de televisión, estaba en una reunión, estaba haciendo un llamado. Bien, lamentablemente el paciente no nos puede contestar, bueno, ¿cuándo fue la última vez que fue visto sano, que fue visto bien? A un testigo, a un familiar. Podemos agarrar el teléfono, a ver si estaba hablando por teléfono, la última vez que mandó un mensaje de texto, o sea, intentar de alguna manera, intentar recabar cuándo fue el inicio de los síntomas y cuándo fue la última vez visto bien el paciente. De hecho, muchas veces les recomendamos, cuando nosotros hablamos con pacientes, damos charlas para la comunidad, que a veces uno se pone muy nervioso cuando está viviendo esta situación, cuando un familiar lo está viviendo, y le decimos, intenten anotarlo. Fíjense, intenten anotar cuándo creen que empezaron los síntomas. Revisión, signos vitales, inicio de los síntomas, antecedentes, no es. Ahora esto es importante que lo entendamos. Nosotros estamos en este momento tomando una decisión para salvar penumbra isquémica, para evitar que progrese el infarto. Estamos tratando el ACV agudo, no estamos tratando prevención secundaria. Eso es una etapa posterior, ¿sí? Por eso no vamos a perder ahora tiempo, empezar a preguntar todos los antecedentes patológicos que tenga mi paciente. ¿Por qué voy a perder tiempo? Yo necesito saber aquellos antecedentes que puedan estar directamente relacionados con el ACV y que probablemente puedan llegar a ser potencialmente una contraindicación, ¿sí? Vamos a ver una lista, pero vamos a preguntar rápidamente por sangrados, sangrados mayores, sangrados recientes, cirugías, traumatismos, si tuvo un infarto, si es una mujer en edad fértil, si está embarazada. Vamos a preguntar sobre medicamentos, pero básicamente lo que más nos vamos a centrar en ese momento son sobre anticoagulantes, ahorita es acá en la Argentina el acenocumarol, sobre los nuevos anticoagulantes orales. El tema de los antiagregantes lo vamos a preguntar, pero hoy en día sabemos que no es contraindicación, inclusive ni la doble antiagregación, por lo tanto, digamos, lo preguntamos, pero sabemos que no nos va a cambiar tal vez la conducta en ese momento, ¿sí? Y vamos sí a tener que definir con una neuroimagen si es isquémico o hemorrágico. Porque otro concepto que es muy importante, que yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, había todo un concepto que yo podía, según los síntomas, si había tenido mucho dolor de cabeza y había tenido un inicio muy severo, pensar que era hemorrágico y si no isquémico, y la verdad sabemos que no es así, que a veces puede ser hemorrágico con síntomas sutiles y no tener dolor de cabeza o de la otra manera, y la única manera real de diferenciar entre isquémico y hemorrágico es con una neuroimagen, ¿sí? Una neuroimagen simple, puede ser una tomografía simple de cerebro. De hecho, son las recomendaciones de hacerlo que nos lleve menos tiempo y sea más accesible. Alguien me puede decir, bueno, ¿por qué no una resonancia que me da más información? Si su centro lo tiene organizado, podría ser una resonancia. Lo que pasa es que hay que ser muy cautos con esto. A veces la resonancia nos puede dar un poco más de información de la que nosotros podemos interpretar, ¿sí? Porque en realidad lo que estamos buscando en ese momento no es diagnosticar el ACV, porque de hecho muchas veces en la tomografía temprana no voy a ver signos de ACV o voy a ver cosas muy sutiles. Es descartar hemorragia y otras causas de este cuadro neurológico focal, que haya sido un hematoma subdural, que sea un tumor que haya sangrado o alguna otra cosa que lo contraindique, ¿sí? Y lo que pasa con la resonancia es que la resonancia lleva tiempo. ¿Sí? Por más de que yo tenga un resonador que pueda hacer que solo haga unas secuencias muy rápidas, 7 minutos, 10 minutos, lleva un tiempo que el paciente ingrese. Yo le tengo que sacar la ropa, le tengo que sacar todo lo que sea magnético, aros, anillos, cadenitas, teléfono, tarjeta,
el cinturón, el paciente tiene que colaborar, se acuesta, se le pone el casco, no tiene que tener claustrofobia, tiene que estar hemodinámicamente estable, y la verdad que eso lleva más que esos 5 o 7 minutos que normalmente se dice que tarda. Entonces, es lo que tengan más accesible, en general lo que se recomienda es la tomografía, bueno, si un centro tiene armado con resonancia, pero lo ideal y lo posible es la tomografía. Seguimos. Entonces, les preguntan o preguntamos siempre, ¿y qué más necesito? Signos vitales, los revisé, antecedentes básicos, si está anticoagulado, em, le hice la neuroimagen, cuando empezaron los síntomas. ¿Tengo que pedir otro estudio, esperar otro estudio? Bueno, lo que sabemos actualmente es que lo que le vamos a ir haciendo al paciente en paralelo a todo esto, y por eso es necesario, como siempre, un equipo de trabajo con protocolos, con, digamos, claras funciones. O sea, mientras tal vez enfermería está colocando la vía, está controlando los signos vitales, el médico está interrogando, o puede ser otra persona del equipo interrogando al familiar, el médico revisándolos, a cada uno con sus funciones. Alguien le va a estar haciendo un hemoglucotest porque es básicamente el único estudio complementario, además de la neuroimagen que yo necesito. La hipo, la hiperglucemia pueden ser un stroke, generar un stroke mimic, no es tan común que sea focal, pero puede llegar a pasar y además tenemos que corregirla si lo está porque es un factor de mal pronóstico para un paciente neurocrítico. Pero básicamente el resto de todos los análisis o todos los estudios no nos van a ayudar a tomar la decisión. Y vamos punto por punto. Laboratorio completo. Probablemente yo le pido un laboratorio con un hemograma, con plaquetas, con un coagulograma, le voy a pedir marcadores de isquemia miocárdica, le voy a pedir una función renal y le voy a pedir un ionograma. Ahora, antes no, pero esto fue cambiando con los años. Las posibilidades de que una persona que no tenga antecedentes de coagulopatía, de trombocitopenia, de átisis hemorrágica o una enfermedad hematológica tenga plaquetas menos de 100.000, 90.000 que me contraindiquen la anticoagulación, la fibrinolisis es muy baja. Por lo tanto, hoy en día lo que dicen las guías es, yo voy a extraer sangre, la voy a mandar al laboratorio, probablemente lo práctico sería que cuando coloquen la vía extraigan la sangre, pero no voy a esperar el laboratorio para iniciar la fibrinolisis. Sí, excepto el paciente tenga un antecedente hematológico o, por ejemplo, esté tomando anticoagulantes. Si esté tomando anticoagulantes la vitamina K, ahí voy a tener que ver el RIN, ¿sí? Si está tomando senocumarol. Si el RIN es menor a 1,7, yo puedo iniciar la fibrinolisis. Si el RIN es mayor de 1,7, no puedo iniciar la fibrinolisis. Ahora, en un ratito vamos a hablar de los nuevos anticoagulantes. Con respecto a otro miedo que había antes, que era la función renal, ya está súper demostrado que las dosis que se usa si ustedes van a hacer una angiotomografía del contraste o del contraste hogareño no va a disparar una insuficiencia renal aguda en un paciente, inclusive con insuficiencia renal. Y en el rarísimo caso que vaya a encontrar la evidencia de que así lo hiciera, es más beneficioso la trombolisis y después trabajaré sobre la insuficiencia renal, pero no es algo que ocurre, por lo tanto, saco el laboratorio y no lo espero. Pierdo tiempo en el electrocardiograma, no bajo ninguna, digamos, concepto, excepto que yo esté pensando que en ese momento el paciente también esté sufriendo un evento cardiovascular, o sea, una enfermedad coronaria aguda. ¿Por qué no lo hago al electro? Porque me lleva unos minutos. Tengo que poner los electrodos y todo, y me lleva 2, 3 minutos. Y en realidad ningún hallazgo me va a cambiar la indicación. Pero el paciente, si me dicen, si el paciente tiene fibrilación auricular, perfecto, me va a ayudar a saber la causa para hacer prevención secundaria. Pero ahora yo no estoy haciendo prevención secundaria, yo estoy tratando el evento isquémico agudo. El electrocardiograma se hace después de tomar la decisión de la trombolisis. ¿Para qué quiero hacer una radiografía de tórax antes para saber si el paciente tiene una neumonía aspirativa o tiene un tumor? Lo hago después. Toxicológico. Tal vez lo único que yo podría llegar a hacer antes es un test de embarazo en una mujer en edad fértil, en una mujer que no me pueda asegurar si está o no embarazada. Pero el resto lo hago todo después. Sí, voy pidiendo los análisis, el electro, todo lo completo después. Lo único que yo esperaría, si yo, digamos, tengo antecedentes, es el coagulograma, si yo no puedo hacer un coagucheck, si está con agonitas de la vitamina K. Y a veces, lamentablemente, si nosotros no sabemos la medicación para el paciente y nadie nos puede asegurar que no esté anticoagulado, vamos a tener que esperar el RIN, el coagulograma. Llega, evaluación, signos vitales, NIH, cuando empezó, medicación básica, sobre todo anticoagulación, antecedentes que sean importantes, qué necesito, qué no necesito, neuroimagen, hemoglucotest, voy pidiendo el resto, pero lo dejo para después. Criterios de inclusión, mayor de 18 años, aunque sabemos que eso es la aprobación y por guía, pero hay, digamos, guías específicas para CB en pediátricos y se usa. Que los síntomas, obviamente, yo
crean que es un ACV isquémico agudo, que los síntomas hayan iniciado en menos de 4,5 horas y que no cumpla criterios de exclusión. Así de simple para indicar la trombolisis de un paciente. Una palabra nada más de lo que es eh, stroke mimic. A ver, en los mejores centros del mundo se tromboliza entre el 10 y el 20% de simuladores de ACV. Primer migraña con aura, convulsiones con síntomas postconvulsivos, o lo que a ustedes se les ocurra como un posible stroke mimic. Y sabemos que es seguro. ¿Por qué trombolizamos stroke mimic? Porque sabemos que si somos muy específicos y no trombolizamos stroke mimic, ¿sí? Simuladores de ACV, vamos a estar perdiendo muchos pacientes. Y es tanta la evidencia de beneficio que uno acepta que se trombolice a algún paciente que no lo sea, ¿sí? Obviamente uno intenta no hacerlo, pero sabemos que eso puede pasar y que es seguro. Criterios de exclusión, básicamente los van a tener en la charla que les vamos a hacer llegar. No vamos a leer cada uno. Hay criterios de exclusión mayores y menores. Estos criterios de exclusión vienen desde el primer ensayo clínico, que fueron los criterios de inclusión y exclusión hace 30 años de los trials pivotales. Muchos de los criterios de inclusión fueron pasando de absolutos a relativos y los fuimos sacando. Básicamente, hemorragias intracerebrales, aneurismas de más de 10 milímetros, malformaciones, cirugías recientes, sangrados recientes, endocarditis infecciosa. Bueno, si tiene menos de 100.000 plaquetas, si yo lo sé, si tiene un KPTT elevado o tenía heparina a dosis de tratamiento, no heparina bajo peso molecular profiláctica, yo lo puedo indicar, RIN más de 1,7. Y el tema de los DOACs es que si está contraindicado a hacer trombolisis si el paciente recibió la última dosis del nuevo anticoagulante de antitrombínicos o 10A, si tiene función renal y la última dosis fue dentro de las primeras 48 horas. Podría trombolizar si yo tuviera acceso al idarucizumab a un paciente que está con dabigatran, pero normalmente está contraindicado trombolizar pacientes con DOAC en la última dosis en las últimas 48 horas con función renal normal. Después hay un montón de otros criterios relativos que fueron pasando de absolutos a relativos. Lo que yo les dije antes, síntomas menores, antes el NIH menor, menos de 5 NIH, no lo trombolizábamos. Ahora, a ver, sabemos que a veces se benefician y a veces no, tenemos que saber elegir al paciente, probablemente más allá del valor de NIH vemos qué tan discapacitante es ese paciente, un paciente puede tener un NIH bajo y realmente no ser discapacitante, y en ese caso no hay un beneficio demostrado, ¿sí? Pero vemos mucho esto, el grado de discapacidad, ¿sí? Sacamos el NIH y el grado de discapacidad, y otro error muy importante que uno puede cometer es, si el paciente viene mejorando, esperar a que mejore, porque sabemos que un porcentaje importante de los pacientes que tienen la mejoría primaria al inicio empeoran. ¿Y qué pasa si yo en esa mejoría pierdo la ventana por esperarla? Por eso nunca se espera que el paciente mejore, y se viene mejorando, pero sigue con síntomas, lo trombolizo. Situación que los neurólogos vasculares odiamos, embarazo posparto, obviamente hay que evaluar un montón de situaciones, es una contraindicación relativa, no absoluta, tenemos que charlarle y tenemos que evaluar riesgo-beneficios, como un montón de otras contraindicaciones que pasaron a ser relativas. Hasta ahora todo perfecto, pero ¿qué pasa? Sabemos que hay situaciones que la ACV se asocia o puedo encontrar una oclusión de gran vaso. Acá ven la cerebral media al lado derecho, la cerebral media al lado izquierdo y una evidente oclusión de gran vaso. Y cuando hay esto, ¿sí? Cuando yo tengo una ACV asociada a una oclusión de gran vaso, sé que la posibilidad de que la fibrinolisis aislada reperfunda, o sea, reabre ese vaso, son muy bajas. Dentro de las posibilidades sé que el TNK reperfunde mucho más que el alteplase, que el TPA, pero sabemos que las posibilidades son bajas. Y es así cuando aparece la trombectomía como un tratamiento. Hasta el 2013, lamentablemente, los trials de trombectomía venían dando negativos y decíamos, ¿por qué está pasando esto? Si evidentemente ese tiene que ser el tratamiento. Muchas teorías, que todavía no se tenía la experiencia o los dispositivos. A partir del 2014 esta historia cambia, se publica el Mr. Clean y varios trials que se estaban haciendo ongoing. Muy simple, primero que nos encantó, por primera vez extendimos la ventana menos de 6 horas, ¿sí? O sea que de 4,5 teníamos algo para darle al paciente hasta las 6 horas. No necesitábamos mucho, ¿sí? Al paciente necesitamos elegirlo con una tomografía simple de cerebro, donde vamos a hacer una escala que habla un poco de lipodensidad, que evalúa 10 regiones, se llama escala de Aspect, la pueden buscar en internet. Hay también entrenamientos gratuitos para aprender a leer una tomografía y hacer la evaluación de la escala de Aspect, y lo que hacemos es
tomografía simple, angiotomografía, ¿sí? Resonancia es resonancia. Ven si además digamos, si hay una oclusión de gran vaso, si está en las primeras 4,5 horas le dan el trombolítico y además llevan al paciente a trombectomía mecánica para hacer, digamos, el tratamiento endovascular y poder reabrir la arteria. Esto es así de simple, de hecho ahora los protocolos incluyen hacer una tomografía más, una angiotomografía, una resonancia más, una angioresonancia. Obviamente tendré que evaluar a mi paciente, tal vez en mi centro puedo hacer la tomografía, empiezo la trombolisis si tengo dudas o me parece, o bueno, hay escalas, hay todo para ver el tema de la posibilidad de que tenga una oclusión de gran vaso. Debo completar el estudio en mi centro o en otro centro, ¿sí? Se hizo un metaanálisis de estos triads que salieron y miren esto, las posibilidades, esta es la escala de ranking, es una escala que usamos de discapacidad a los neurólogos, que va de 0 es un paciente que no tiene ningún síntoma, 6 es que el paciente falleció, entre 0 y 2 es que ese paciente es, digamos, independiente funcionalmente. ¿Sí? Fíjense que hacer la trombectomía aumenta, o sea, tiene 47% de posibilidades de estar independiente versus 26, ¿sí? No habiendo aumentado el riesgo de complicaciones hemorrágicas, siendo igual en todos los subgrupos, o sea que este beneficio tanto es en pacientes adultos mayores, octogenarios, como en más jóvenes. Y fíjense, este número es bajísimo en medicina, un NT de 2,6, o sea, menos de 3 pacientes para beneficiar a uno con este beneficio. Nos vino a cambiar la historia, o sea, después de 20 años de tener el trombolítico, cambió 100% la historia de la neurología vascular. Han salido discusiones que las vienen perdiendo siempre hasta ahora cada vez que se plantean, que es, bueno, pero a ver, si yo tengo oclusión de grandes vasos, ¿por qué no hago directamente trombectomía y hago, digamos, dejo de hacer trombolisis y trombectomía? Acuérdense que la trombolisis siempre dentro de las 4,5 horas. Si el paciente esté entre las 4,5 y las 6, solamente trombectomía. Porque no ahorro, ¿no? En trombolíticos, gano plata, disminuyo tal vez el riesgo de sangrados, lo hago más rápido, ¿sí? Y voy directamente a trombectomía mecánica. Bueno, se han hecho varios ensayos clínicos que siempre vienen demostrando con alteplase y acaban de salir con tenteplase que siempre es beneficioso sumar dentro de las 4,5 horas ambos tratamientos que dar solamente o hacer solamente la trombectomía mecánica. Por ende, si estamos dentro de las 4,5 horas, hacemos los dos. Entre 4,5 horas y 6 hacemos trombectomía mecánica. Bueno, esto es un poquito de lo que les dije. Por lo tanto, de este gráfico de tratamiento vamos a sumarle a la fibrinolisis entre las 0 y las 6 horas la trombectomía mecánica con fibrinolítico siempre que esto esté dentro de las 4,5 horas. Acuérdense, se dan los dos, no se deja dar el fibrinolítico y con una indicación muy fácil que tenga una oclusión de grandes vasos, ¿sí? Que tenga esta escala de NIH más de 6, digamos que tenga cierto grado de severidad, pero es un NIH leve a moderado. Esta escala de ASPE que yo les había dicho de la puntuación de la hipodensidad de más de 6, o sea que no sea, o sea, es una hipodensidad, no es lo mismo que decir un tercio de la escala media, pero es una hipodensidad intermedia, ¿sí? Y que el tratamiento lo puede iniciar, la punción inguinal para la trombectomía mecánica, dentro de las 6 horas. Así de simple. Me sumo solamente la angiotomografía a la tomografía inicial y ver esta escala de ASPE. La historia siguió, un par de años después aparecen dos triads que nos cambian todo, todo, todo. ¿Por qué? Fíjense esto, 24 horas. Pasamos de 20 años de 4,5 horas, luego pasamos a las 6 horas con oclusión de grandes vasos y por primera vez en la historia, y recuerdo el día que lo presentaron en el congreso que lo presentaron, que la gente se levantó y aplaudimos todos, mucha gente al borde de las lágrimas porque se logró extender la ventana a 24 horas. Pero miren este detalle, ¿se acuerdan que yo les había dicho que 6 era muerte? Por primera vez, porque los fibrinolíticos y la trombectomía hasta las 6 horas mejoran digamos, las posibilidades de sobrevivir, o sea, de que el paciente no tenga secuelas y sea independiente funcionalmente, pero no disminuyan la mortalidad. En este caso se disminuye mortalidad. Por primera vez logramos disminuir mortalidad y también manteniendo unos NNT que para medicina son increíbles, o sea, es un tratamiento muy efectivo y seguro. ¿Cuál es el problema? No el problema. ¿Qué es lo que hace que este tratamiento tal vez sea más complejo? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que hasta las 6 horas yo con una tomografía simple y la angiotomografía que me muestra la oclusión podía avanzar en trombectomía? Ahora no.
¿Por qué? Imagínense que si yo voy a hacer una trombectomía a un paciente que tiene una oclusión de un gran vaso, me estoy hablando de una carótida distal, de una celular media, comienzo de una celular anterior, yo tengo que demostrar que a las 18, 20, 24 horas todavía tengo tejido salvable. Todavía tengo esta penumbra, está acá dibujada como verdecita, ¿sí? Que sigo teniendo cierto porcentaje de tejido salvable, porque si yo estoy acá en todo ya infartado, ¿está bien? Si yo reabro el vaso, voy a dañar más al paciente con aumento de riesgo de sangrado que el beneficio que le voy a dar. Entonces necesito estudios complejos que me demuestren esa digamos, presencia de esta penumbra, ¿sí? Que haya lo que nosotros decimos mismatch entre lo que está infartado y, o sea, el cobre isquémico y la penumbra. Esto es una técnica de perfusión que me muestra el tejido en riesgo, la penumbra, que en este caso está en verde, el tejido infartado, y cuando la relación penumbra sea mayor que el infarto, el paciente es candidato. Tengo otra manera, que es usando una técnica especial de resonancia que se llama difusión, y yo comparo la clínica del paciente, o sea, lo veo al paciente y parece, tiene que estar muy grave por la clínica, tiene que ser un ACV extenso, pero veo la difusión y no es tan extensa como lo que yo presupongo con la clínica. Esta relación entre la clínica y el volumen de la difusión también me habla de la posible penumbra. Entonces, con estudios complejos, si yo demuestro penumbra, el paciente va a trombectomía mecánica. Esto hizo que me cambie un poco el mantra. Seguimos el tiempo cerebro, como habíamos hablado, sobre todo en menos de 4,5 horas, pero se abrió y la verdad que nos enseñó mucho la trombectomía mecánica, pensar en las colaterales, ¿sí? Y empezamos a hablar de que las colaterales también son cerebro, porque imagínense, vuelvo a lo mismo, que un cerebro a las 24 horas, a las 20 horas, a las 15 horas de tener una carótida ocluida, siga teniendo tejido salvable, es porque, como habíamos hablado al comienzo, tengo colaterales que me permitan ese tejido salvable. Entonces pasamos de la clásica ventana temporal, que sigue estando lo antes posible mejor, por favor, a la ventana tisular de aprender a ver el tejido salvable, de aprender a ver esas colaterales. Por lo tanto, a mi gráfico de los tratamientos que tengo disponibles de reperfusión del accidente cerebrovascular agudo, agrego hasta las 24 horas la trombectomía mecánica, en este caso obviamente nunca va a ser con fibrinolíticos, pero sabiendo que voy a necesitar estudios complejos de imágenes, ¿sí? Que no están accesibles en todos los centros. ACV del despertar o de inicio incierto. A veces nos pasa, como dije, que preguntamos cuándo fue la última vez visto y la verdad es que dicen, yo no sé, a la mañana me fui a trabajar, hablé y ahora son las 6 de la tarde y no hablé en el medio. ¿Y cuándo fue esto? ¿Hace una hora, media hora o fue a las 11 de la mañana? No sé. Otra de las veces es el paciente que se va a dormir asintomático y se despierta con síntomas, ¿sí? Y que lo que nosotros creemos actualmente, que los síntomas ocurren o el comienzo ocurre peri despertar, liberación de cortisol y demás. Bueno, la hago breve, pensando en, bueno, todo lo que aprendimos de la trombectomía mecánica, del tejido salvable y todo. ¿Qué pasa si yo le hago el estudio complejo? Obviamente, primero o sea, voy a ver si tiene una oclusión de gran vaso, porque si tiene una oclusión de gran vaso y empezó dentro, la última vez visto las primeras 24 horas, en ese tiempo le voy a ir a la trombectomía, pero tal vez el paciente no tiene oclusión de gran vaso. Pero si yo demuestro que el paciente tiene tejido salvable, teniendo ciertas características, yo hasta teniendo 4,5 horas desde que el paciente se despierta, podría aplicarle fibrinolíticos. Nuevamente necesito estudios complejos, eso no se hace en todos los centros. No. Hay varios ensayos clínicos y metaanálisis que me hablan de la seguridad y de que es efectivo este tratamiento y ya está en guías. O sea que yo le aumento, digamos, le agrego digamos, a todos mis tratamientos, 4,5 horas trombolíticos, TNK, TPA, hasta las 6 horas, si puedo trombolíticos en menos de 4,5 horas y trombectomía con tomografía simple y angiotomografía, y después de las 6 horas, si tiene oclusión de grandes vasos y estudios complejos, trombectomía, y en el caso de la ACV del despertar sin oclusión de grandes vasos y demostrando tejido salvable con estudios completos, podría hacerle trombolisis. Y acá llegamos. La realidad es que todo esto que pasé muy rápido, ¿sí? Intenté darles en un poco menos de una hora las cuestiones básicas de los tratamientos de reperfusión, nos exige que
armemos equipos de trabajo, que armemos protocolos, como siempre, y ustedes lo saben más que yo, siendo muchos de ustedes especialistas en emergencias, en terapia intensiva, en medicina interna, que necesitamos armar equipos de trabajo, necesitamos armar equipos con protocolos claros, ¿sí? Que tengamos que saber qué tiene que hacer cada uno en su momento. Este, por ejemplo, es el protocolo que tenemos en nuestro centro, donde cada uno ya sabe qué tiene que ir haciendo, qué estudio hacemos, depende de qué hora de inicio de los síntomas, según los resultados, qué vamos a ir haciendo, inclusive la presencia hoy en día, que lo van a ver después, el tema de, siempre hablamos de código ACV en código isquémico y ahora también lo hablamos en código hemorrágico, pero saber que necesitamos tenerlo protocolarizado, que esto no solo es tarea del médico, que sabemos que es un equipo de trabajo que incluye al médico, al enfermero, al especialista en imágenes, al camillero, alguien tiene que trasladar al paciente rápidamente, al laboratorio, tienen que analizar la muestra, a farmacia si nos tiene que traer la medicación, a hemodinamia si tiene que ir a trombectomía mecánica, a neurocirugía si tengo una complicación. Es un gran equipo. Obviamente esto es más complejo y hay varias, digamos, situaciones que se están discutiendo hoy en día. Una de las cosas que más se está discutiendo, que la verdad que sería un cambio importantísimo y hay bastante evidencia y probablemente vayamos un poco para eso, es qué pasa en nuestras realidades, que la mayoría de las veces no tenemos estos estudios complejos para la trombectomía hasta las 24 horas. Bueno, hay bastantes ensayos clínicos y vamos a ver que esto probablemente cambie en un tiempo, que tal vez podamos hacer esa trombectomía extendida, como llamamos nosotros, con tomografía simple, mirando la hipodensidad con esta escala. Otra de las cosas son los ACV extensos. Dijimos que el aspecto tiene que ser mayor a 6. Bueno, ¿qué pasa con esos pacientes que tienen ACV extensos? Bueno, hoy en día sabemos que inclusive con casi silvianos completos, en ciertos pacientes elegidos sigue habiendo beneficio, es algo que se está discutiendo. Esto también, dar trombolíticos endovenosos hasta las 24 horas en pacientes hiperelegidos que no tengan accesibilidad a trombectomía mecánica y también tratamientos coadyuvantes a la fibrinolisis. Se están, digamos, estudiando bastantes tratamientos que, digamos, potencian la fibrinolisis. Y dos palabras y última palabra. 5-10% de los pacientes van a tener oclusión de grandes vasos y se van a beneficiar de trombectomía, donde lean ustedes 25, 15, 10, 30% van a ser candidatos a trombolisis, pero el 100% van a beneficiarse de internarse en una unidad de enfermedad cerebrovascular, unidad de stroke, como los cardiólogos aprendieron de la terapia intensiva que un grupo de trabajo especializado entrenado para una patología aumentaba, digamos, el beneficio para ese paciente. Los neurólogos aprendimos eso de las terapias intensivas y las encías coronarias, y armando un equipo especializado de ACV, evidencia 1A, disminuimos la mortalidad y aumentamos las posibilidades de que el paciente sobreviva con la menor cantidad de secuelas. Y esto se va a beneficiar al 100% de los pacientes. A veces nos quedamos mirando la letra chica de la trombectomía en hasta 24 horas y nos olvidamos de que tal vez la base fundamental es empezar con lograr esto. Bueno, muchas gracias por este tiempo extenso. Intenté ser lo más clara posible de un tema tan complejo en tan poquito tiempo. Y bueno, si quieren charlar, si tienen algunas preguntas, estoy aquí para contestarlas.